Hola, soy Joana y esto es Coffee Cat, un espacio para conectar. Bienvenidos a la segunda temporada, donde estaremos abordando más temas sobre las herramientas y nuestro conocimiento personal. El día de hoy les tengo a una persona súper especial. Les hablé de ella en el otro video. Quería que ella fuera la primera invitada de esta nueva temporada porque siempre ha sido mi maestra, la verdad, lo sigue siendo, y con la persona con la que he aprendido muchísimo. Ella es mi tía, Virginia Ovir. Ella tiene mucha información. La verdad es que siempre me ha ayudado, siempre me sigue ayudando cuando lo necesito. Ella vive en Venezuela. La verdad es que se nos complicó un toque grabarlo en video por el tema de internet. Este podcast va a ser básicamente solo audio, pero tiene una información súper poderosa, súper poderosa. Que sepan que también ponerlos en contexto, no, este podcast no fue programado. La verdad es que lo teníamos programado hace tiempo, pero nunca pudimos coordinar para que el internet funcionara bien, para poder hacerlo el mismo día. Y todo comenzó porque le mandé una información que conseguí acerca de manos que curan. Y para ponernos en contexto, ella siempre la recuerdo cuando yo me sentía mal y estaba en el sofá de mi abuelita, que le decíamos el sofá de los enfermos. Cuando te acostabas ahí es porque estabas enfermo. Y ella siempre, la mayoría de las veces, voy a decir así, me curaba con las manos. Voy a decir, no es que me curaba completamente, sí, pero sí me hacía sentir mucho mejor. Entonces, bueno, la conversación empezó por ahí, porque yo le mandé este video, pero yo le mandé este libro, este extracto de este libro, y le hice la pregunta, así que vamos a comenzar por ahí. Me gustaría leer un extracto de esta información porque está interesante, ¿no? Empieza así. La curación con energía canalizada, también llamada imposición de manos, es una técnica de curación que siempre ha permanecido envuelta en una nube de misterio. Por un lado, la ciencia occidental, ante un fenómeno que no podía explicar, declaró que el fenómeno simplemente no existía, o cuando era imposible no comprobar que la curación realmente se produjo, solo declaraba que toda enfermedad psicosomática podía curarse mediante un acto de fe. Por otra parte, como los curados no podían explicar lo que les había sucedido, atribuyeron el fenómeno a su fe en una deidad, y la energía curativa canalizada terminó relegada al ámbito de la religión y clasificada como una curación por la fe. Se suele decir que la fe cura. Esto ocurre porque la fe funciona como un canal que facilita la curación. Sin embargo, es importante no pasar por alto la energía que cura, y esa energía existe en quienes practican la imposición de manos. Bueno, ahí yo le envié esta pregunta. Le dije, ¿qué onda? Cuando me enfermaba, ¿qué hacías las cosas con las manos? ¿Lo aprendiste en algún lado? Es una buena pregunta para el podcast. ¿Era de manera intuitiva? Y bueno, así ahí comenzamos esta charla. Hello. Sí, marica, eso es un tremendo punto. Pero yo no te puedo dar la teoría ni toda la explicación científica o esotérica o de ningún tipo, marica. Eso yo lo hacía porque no sé, te lo digo honestamente. Eso fue la primera vez que a ti te dio una fiebre terrible en Carayaca. Terrible. Yo no sé si tú has escuchado ese cuento. Que al final dijeron que fue el periódico con el café lo que te lo quitó, que te la bajó. Bueno, esa primera vez mi voz, me dijo, este, cúrala con tu energía, con tus manos. Yo no tenía ni idea. Yo solo sentí eso y ahí fue. Y ahí comencé como a entender que había algo. No que yo tuviera un superpoder ni nada de eso, pero que yo creo que es desde el amor, marica. Porque después me funcionaba con mis hijos. Y después con todas ustedes de chiquitas y así, pero no fue algo que yo estudié o quisiera leer porque yo sentía que si yo leía, investigaba y tal, yo iba a creer o iba a pensar que no, que yo no tenía todo eso y que yo no lo hacía por algo como que dedicarme a eso o tal o cual, no, sino que yo lo hacía pensando que iba a funcionar como del mismo modo que de repente yo me sentía mal y hacía como esos baños de luz, que imagines una luz azul o morada o tal, que estás debajo de una regadera y te cae en vez de agua esa luz y no sé qué, o que el agua tiene ese color y y que va arrastrando y limpiando
todo lo que sientes y padeces y y te va, bueno, eso, desde esa manera, desde esa intuición de decir o pensar o hacer, según me iba llegando el pensamiento. Marica, sí, fue así, de verdad que no fue de otra manera, fue siguiendo a mi intuición, o la voz, o Dios, o como lo quieran llamar. ¿Y cómo escribirías tú esa voz en tu cabeza, ¿no? O esa intuición. ¿Es tu misma voz? ¿Es una voz que te llega así como para mí, te vas a decir cómo es? Para mí es como que me baja esa información. Es un pensamiento que yo diría que soy yo misma. Vamos a decir así que es como mi yo superior. ¿Cómo sería para ti, no? ¿Sientes que eres tú misma? ¿Sientes que la información te llega de diferentes partes? ¿Cómo piensas tú o cómo crees que es para ti eso, ¿no? Cuando tienes esa intuición. No es una voz, es un pensamiento. No tiene tono, porque no es una voz. Es eso como un pensamiento y sé que no soy yo. No es un pensamiento que me viene a mí o que lo produzco yo. O sea, es difícil de explicar porque este es un punto súper, me parece a mí, de que tiene mucha punta que sacarle porque hay gente que se escucha voces, que tiene sonido, que tiene tal, y yo no, yo es un pensamiento, pero sé que no es mío, que es algo que me viene de otro lado. A veces siento que es desde adentro, fíjate tú, que me viene de abajo, no de arriba. Es complicado de explicar porque es como una sensación más bien, y yo le he hecho caso a eso desde toda mi vida. O sea, es al punto de que a mí me dicen, yo voy manejando, voy por algún lado, caminando, tal, cruza, no vayas por aquí, métete por esa otra calle, no te pares en el semáforo, o párate aunque esté en verde, o, o sea, no salgas todavía. 1.000 millones de cosas al día. O sea, de verdad, no salgas tanto como que aquí en la casa, para salir al jardín o algo, no vayas ahora. O sea, de verdad que son, y es como eso, todo el tiempo son como alertas. Eh, Más que todo, ¿no? Más que todo eso, alertas como de cuidado, de que me cuidan, de que me protegen de algo. Otras veces es como que eso, o sea, descansa, o ahora, o sea, siento que tengo que, o que me viene lo de escuchar algo particular, leer sobre un tema específico. Ya eso es como una necesidad. Cuando estoy muy ansiosa, muy tal, me dicen, o sea, contacto con la tierra, por ejemplo, y voy a hacer algo con alguna mata. Y me ha pasado inclusive de que siento eso, trasplanto una planta o una mata o un tal que ya he hecho otras veces y todo bien, y en ese momento la planta se muere. Entonces ese tipo de cosas que de repente para muchos no tienen sentido, para mí sí. Y aquí, por ejemplo, salgo a ver los peces, que eso, o sea, para mí todo lo que tenga que ver con agua, para mí es, o sea, lo más. Entonces salgo y me siento a ver los peces, por eso toda mi vida yo tuve peceras en mi casa, porque para mí eso es, o sea, lo más, lo que me lleva a la calma total. Entonces eso, sentir el agua, caer, correr como cascadas, para mí, pues es lo que mejor me hace, ¿no? Pero sí, o sea, es brutal cuando eres consciente de eso. Porque hay gente ojo, esto es algo que todo el mundo tiene, pero no lo hacen, no lo entienden, ni lo procesan, ni lo escuchan, ni lo hacen caso porque pensarán que es un pensamiento como cualquier cosa. No lo sé. No sé si todo el mundo es consciente de eso. Habría que también como que preguntarlo, ¿tú escuchas a tu voz o no escuchas? Porque es que hay mucha gente que no lo escucha, yo no lo escucho, por ejemplo. Sin embargo, ¿te acuerdas que esto lo conversamos en el grupo de la familia? Y Ariana, lo de Ariana sí tiene un tono de voz. Si era mujer, si era hombre, creo que Jenny también.
Entonces, es un tema de verdad como para sentarse y que cada quien interiorice y reconozca, reconozca cómo es, lo que es. Sabes que yo también siento que es muy eso, es muy de la perspectiva de cada persona, ¿no? Eh, pero me pasa como tú dices, por ejemplo, con las plantas, me pasa, me pasa que cuando yo siento que yo soy también más del extremo de muchas veces, si no lo concientizo, no conecto, ¿no? Yo siento que esa preparación de conscientemente decirme a mí misma, ok, ábrete a escuchar, ábrete a las señales, ¿no? Y eso lo dice también Ivan Donaldson y lo dijo en un video hace poco, de literalmente es la frase de si lo crees, lo creas, porque lo que tú creas, lo que tú crees en tu cabeza va a moldear, el universo es como que se va moldeando para que pase justamente eso que tú crees, ¿no? Y con lo de las plantas, marica, a mí me pasa que posta cuando, cuando digo, bueno, ok, listo, voy a conectar y me pongo como a ver la planta, a detallarla. Claro, acá como Leito se come las plantas, tengo que hacerlo, por ejemplo, con cactus, pero cuando me pongo a conectar con ese elemento, ya sean las plantas, ya sea, por ejemplo, cuando prendemos tipo el fogonero acá, me gusta, por ejemplo, ahorita tengo puesto un sonido del agua y de una fogatica. Me gusta eso, como quedarme en silencio, escuchar ese sonido o ver la planta y siento que sí como que conecto con esa energía, ¿no? Y esto de, bueno, ok, ¿qué necesito en este momento? Y lo que dijiste también de que bueno, para mí sería obviamente lo que llamamos conexión a tierra, esa necesidad de querer conectar con eso, ¿no? Y cuando por ejemplo, yo voy al parque y me saco los zapatos y me quedo un rato como escuchando y veces aquí mismo que me siento fuera y empiezo a ver, oye, esta mañana por ejemplo me senté afuera y simplemente empecé a escuchar los pajaritos, empecé a escuchar todo, ¿no? Es muy loco como el cuerpo de verdad te pide eso, pero tenemos que estar como atentos a, literalmente, y atentos y dispuestos a escucharnos. Y yo te iba a preguntar, ¿no? Que cómo haces, por ejemplo, para en el tema de la conexión que tú tienes con tus hijos y cómo para transmitir eso, ¿no? Porque entre nosotros obviamente sí nos decimos como más fácil, tipo, bueno, yo hago esto, pero cuando se lo tienes que enseñar o cuando tienes que enseñarle esto a tus hijos, o sea, ¿cómo se lo transmites? Obviamente yo siento que no soy mamá, pero ahora que estoy estudiando muchas cosas, dicen mucha con respecto a la información de lo importante que es como tener a tu hijo cerca, a mantenerlo eh, conectado contigo, el respaldo de, por ejemplo, cuando vas a un supermercado, el otro día, esta información me gustó mucho, que es llevas a tu hijo de la mano, porque esa energía tuya le sirve como escudo al niño para otro tipo de energías, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando eres mamá, que te pongan al hijo cerca, ¿cómo describes tú eso? ¿Cómo se siente, cómo lo sentiste tú? Y cómo lo experimentaste porque lo has experimentado dos veces. Entonces es como, wow, reinteresa saber esa perspectiva, ¿sabes? Y cómo bajas la información. Porque si bien obviamente tú puedes conocer muchas cosas y uno siempre quiere como, yo siento que las mamás que siempre quieren como proteger a los hijos, ¿en qué parte tienes como la bajada de información, como cuidarlos desde el amor, pero también respetando su individualidad y cómo ellos quieren ser? Yo creo que esto es una información súper importante, por lo menos a mí me reinteresa. Bueno, esas conexiones son mágicas. O sea, por ejemplo, yo que siempre digo que tú eres mi hija mayor, porque hubo esa conexión impresionante desde la barriga, ¿no? Yo tenía esa gran expectativa y esas grandes ganas de que nacieras, de que llegaras, de todo.
sea, yo viví esa barriga de tu mamá como que si era mía, como que si era yo, de verdad que fue como, wow. Este, igual con todos los demás, porque es como que uno siente este papel de tía, es como que sí, como que te sientes como que con la propiedad de ser y como que estás en la vida de, y es que es como un rol importante, o sea, es como que, no, esos son míos también. Ya con mis hijos particularmente, mis dos hijos, fue totalmente distinto por todo, en todo. Desde las parejas hasta la evolución de los embarazos, hasta el sentir, todo. Eh, ya yo tenía, yo era, eh, ya yo tenía una ideología, una estructura de creencias que, pues bueno, yo he ido agarrando un poquito de aquí, de allá, y lo que me sirve, con lo que comulgo, vamos a decir de alguna manera, pues con eso me quedo, independientemente de dónde venga, de cuál es la raíz, de dónde se originó, o que si esto está bien que se junte con esto, o si esto es, el catolicismo dice que esto no, o que esto sí, no me importa, o sea, yo he ido como que leyendo aquí, allá, allá, y esto me gusta, esto también, y entonces me hice mi propia religión, no sé cómo se llamará, con lo que sí resueno. Entonces, no sé cómo se llama, no soy católica de ir a darme golpes de pecho ni de meterme en una misa, no me gustan los curas, no me gustan las monjas, pero me gusta de repente la energía de una iglesia y voy y entro cuando me nace, no voy a ir a darle tata y el golpe de pecho. Las misas me parecen súper aburridas, siempre decir lo mismo es como que basta, ¿no? Otra vez con este tiki tiki. Y luego sales de ahí, eres un cualquier cosa. Entonces no, yo voy a la iglesia porque siento de verdad, me llena ese momento en el que estoy ahí sin escuchar al cura, no me gusta. Voy a la iglesia y entro y me disfruto la energía de ese lugar, lo bonito que es estar ahí, esa paz del lugar, toda esa energía que ahí se concentra. Entonces eso me gusta sentirlo, pero no de la manera tradicional. Mis hijos están bautizados, son católicos, pero ya ahora de grandes, pues que escojan lo que quieran ser. Ya no los obligo a una confirmación, ya no los obligo a más nada porque ya ellos son dueños de decir esto sí, esto no, esto nunca, entonces que lo hagan como mejor les caiga, ¿no? No es porque esto es lo que hay que hacer y este es el protocolo y este es el camino y el tren es por aquí, nunca lo hice, con ninguno de los dos. Les he dado como que la base y la apertura de que decidan, escojan y elijan, y si equivocan, pues voy a estar ahí para, si quieren compartir su dolor y su pena y su todo conmigo, estoy ahí. Y si no, desde lejos también voy a estar como que tratando de hacer lo que yo pueda hasta lo que no se ve. Pero siempre han sido libres de elegir y de escoger. No les impongo nada, y de repente para mucha gente es como que no, eso no puede ser posible porque tienes que tal o cual. No, o sea, bien o mal, ellos han sido quienes han elegido por aquí o para allá, y yo no he obligado a nada. No me gusta, de verdad que no me gusta, no me siento como que yo entendí con mi hija que nada podía ser obligado. No funciona ni a golpes, ni con castigos, ni de mala manera. No se logra nada con eso. Luego de todo lo demás, de cómo funciona, de que si las energías y de si esto y aquello, tampoco yo digo lo que me parece, lo hago como me parece, y los demás son dueños de su sentir, de su verdad, y yo no impongo nada. Si yo prendo un incienso, si pongo una cosa así o asado, o ellos han visto y han sido testigos de lo que a mí me gusta, de cómo lo hago tal, y no por eso ellos tienen que seguir o ser o hacer.
como yo lo digo. Habrá gente que sí, que pues es ahí. O ya nacen con esa conexión y esa misma orientación o ese mismo sentir y pues todo el mundo fluye por ese mismo camino y todo perfecto. Pero en mi caso no ha sido así, o sea, yo les he hablado, les he explicado, les he dicho, les he tal, y ellos han sido muy a lo suyo, muy a su forma, a su manera, y creo en esto, no creo en esto no me parece, esto qué tal, esto tal, o sea, también son cosas de la edad. Yo a esa edad también era como que no te sirve, no te importa, lo que me sirve ahora es esto, lo demás no es importante, ¿sabes? Son cosas que vienen también con la edad. Yo hasta los 18 años, 18, 19 años, no hice un manejo de nada. O sea, en ese momento era como uno ve la vida de otra forma. Ya los años te van dando una madurez emocional y espiritual que no tienes. Es raro, no digo que no existan, pero sí, es raro que a tan temprana edad ya vengas con este tipo de sentir. En esta época creo que sí va a ser como que va a haber más jóvenes encaminados y con esto más manejado. Ahora hay un montón de cosas que ayudan, ¿no? A que eso sea así. Pero pues en mi caso no, en mi caso no. Hasta los 19 años por allí fue que yo comencé como que a entender que había otras cosas. Me empezaron a llegar situaciones y mensajes, me pusieron a las personas perfectas, a las personas correctas y necesarias para que yo tuviera esta apertura y wow, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo que esto es así? ¿Cómo que funciona así? Fue ese despertar. Entonces ahí me fui como que todo el camino se abrió y todo me fue llegando. Yo siento que bueno, yo en una oportunidad dije, lo que yo necesite para mi vida y lo que tú necesites que yo sepa, ponlo en mi camino. Y de hecho hubo información que me llegó con la que no pude seguir. O sea, era hasta ahí y no pude seguir. No pude seguir haciéndolo porque no me sentí cómoda, porque no estaba preparada, me lo dijeron en una oportunidad para saber más, para conocer más, entonces hasta ahí llegué y estaba perfecto. Ese era mi tiempo, ese era mi momento y con eso me sirvió para que luego vinieran otras cosas y así. Entonces ahí fue como cuando todo comenzó como que a armarse, ¿no? Y yo fui como que moldeándome y viendo lo que me gustaba y lo que no, pues era válido para mí, no me importaba si los demás les pareció o no, o si en la teoría eso podía hacerse de esa manera, pues a mí no me importaba nada, porque yo estaba como que armándome, ¿no? Construyéndome. Entonces, poco me importaba si este decía, o el psicólogo aquel, o el Buda aquel, o el... o sea, yo estaba eh, creciendo, yo sentí que yo estaba de verdad nutriéndome el alma, así. Entonces yo creo que eso lo tiene cada quien y nace con eso de una vez. Yo con mis hijos tengo una conexión increíble de, de protección, sobre todo. Siento que eso. Eh, por ejemplo, eso si se sentían mal, si les pasaba algo de bebés, si tenían algún malestar, alguna fiebre, eso yo, pues no era algo estudiado porque yo no tenía un guión ni un nada del que yo me regía. Página 8 del libro de tal, no. O sea, yo simplemente los agarraba, me los ponía en el pecho y comenzaba a decir cosas que no me preguntes de dónde salían. Y era como que yo sentía la energía en mis manos que les pasaba a ellos. Un tema bien importante, pues. Acá me dio risa, ¿no? El tema de eso, de que conectamos desde la barriga. Yo sí siento que eso sí, sí es así. Yo sí resueno con eso. Y siempre te digo que nos veremos en la siguiente, si nos toca. O que vuelvas en... Tenemos nuestras claves. Que vuelvas en forma de mariposa. Yo voy a aparecer en forma de gato y así, ¿no? Yo siento que eso, si la gente no tiene, no tiene ese tipo como de conexión o de creencia, es muy difícil de verlo de esa manera. O quizás la gente se reirá y dirá, bueno, qué loco. Pero bueno, de que vuelan, vuelan y por eso hay tantos... Eso que decías bueno, yo creé mi propia religión. Por eso es que hay tantas religiones, ¿no?
Y eso que dices, yo también resueno con eso, porque también la frase, hace poco también, ahí va, voy a volver a citar a Iván Donaldson. La frase de Iván Donaldson hace poco que dije, wow, si es así. Él dice que debería haber, por cada persona, por cada persona en el mundo, debería haber una religión. Y, marica, yo siento que es así, que tal cual es así, porque es lo que tú me estás diciendo. Bueno, yo no soy católica, sino que yo fui tomando ideas de todo, estudiando, experimentando. Yo creo que lo tuyo también se basa mucho en la experimentación unido con la intuición. Y hay personas que aprenden así. Por ejemplo, Lu aprende mucho así. De cosas que, por ejemplo, yo en mi caso tengo que estudiarlas, practicarlas y experimentarlas. Para mí es otro proceso distinto, quizás porque yo no tengo estos, que es lo que tú dices, ¿no? De todos tenemos esto, todos podemos decidir, lo decidimos y lo desarrollamos y conectamos hacia adentro, podemos experimentarlo, pero a mí me cuesta un toque más, o sea, lo mío, y siento que en general mi, mi cerebro es un toque distinto, ¿sabes? Yo a veces digo que yo siento que a veces soy un toque de Sheldon, porque es eso, yo tengo que hacer todo un proceso, ojo, y no solamente en temas espirituales, en todo. O sea, por ejemplo, para la cocina. Yo tengo que ver un video, ver la receta, ver los ingredientes, planificarme y experimentar qué es cocinar ese plato. Y ya después de ahí, bueno, pues después de que lo intenté una vez, dos veces, tres veces, puedo ir fluyendo más, ¿no? Bueno, la próxima vez voy fluyendo, ya te hago la receta sin ver el video, sin ver cuáles son los ingredientes y así, ¿no? Creo que ese ejemplo está muy bueno para el tema de la experimentación en general, porque quizás uno, a mí también me ha pasado, uno ve como que, bueno, la gente, ahora que el internet ya es, obviamente, marico, una biblioteca inmensa para estudiar lo que tú quieras. Entiendo también que, bueno, exacto, que cuando tú eras más joven, pues marica, no, el internet no era, o sea, era literalmente la experimentación en vivo. O si, bueno, conseguías a un amigo que te metía en este tema y te hacía, bueno, estudiar, experimentar, un curso y tal, pero ahora lo que tú quieras lo puedes buscar en internet y vas a conseguir información al respecto, ¿no? Pero esto que dices de, yo creo que es importante si no tienes esta guía, ¿no? Por ejemplo, yo te tenía a ti, tú empezaste a conectar con un montón de gente que te fue llevando a ese tipo de experiencias y aprendizaje, ¿no? Y que también eso tú lo llegaste hasta donde pudiste, donde lo sentiste. Pero esto, yo creo que el consejo de, porque he leído en muchos grupos y muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo eso, mi familia no me cree, mi familia no me apoya, mi familia piensa que estoy loco. Y yo creo que el consejo sería ese, ¿no? Imagínate que yo no te tuviera a ti o no tuviera con quién conversar estos temas. ¿Cómo uno empieza a buscar esos guías, ¿no? En hoy en día. Pero no solamente la búsqueda de los guías, sino el discernir, el de verdad preguntarse qué onda, ¿sabes? Esto me lo quedo, no me lo quedo, resuena conmigo. Eh, Como digo yo siempre en todos mis videos, o sea, quédate solo con lo que resuenes y vas a ir moldeando tu realidad. Porque es eso, ¿no? O sea, es mucho entre la información, la experimentación y que muchas veces desde nuestras zonas de seguridad decimos mucho de los otros, ¿no? El qué dirán, eso también lo dijiste y me lo anoté acá. ¿Qué dirá el otro acerca de mí, ¿no? ¿Qué dirá el otro que yo ahora esté meditando? ¿Qué dirá el otro que yo ahora estoy, qué sé yo, saliendo a caminar descalzo en el parque? ¿Qué dirá el otro? Y es como, si bien vivimos en sociedad y sí obviamente tenemos que empatizar con el otro, tenemos que entenderlo, tenemos que comunicarnos, siento que lo más importante ahí es lo que tú dices, o sea, haz tú tus prácticas en lo que tú crees, con lo que tú resuenas, en lo que a ti te gusta. Leia dice que sí. y, y ya los demás como quedan en segundo plano. No es que no te importe sus opiniones, porque obviamente venimos a aprender de todo y de todos, pero ese momento en el que tú logras tener esa conexión contigo mismo, como tú dices, bueno, yo ya
no pasa un día en el que yo no me conecte con esa voz, ¿no? O con esas emociones, o con esa intuición, como quieran decirle. eh, o sea, ya tu vida se convierte en eso, ¿sabes? En conectar. Y yo digo, yo a veces pienso como que, wow, ¿cómo puedo, cómo uno quiere, o sea, cómo voy a volver a la versión anterior? Es imposible. Como que actualices un teléfono. El teléfono va a estar mejor en esta versión, ¿sabes? Y lanzarnos eso, a la experimentación. Lanzarnos a la experimentación, a conocernos a nosotros mismos. Creo que eso es la parte más importante. Muchas veces estamos buscando mucho en lo externo, eh, sin saber que todas las respuestas las tenemos dentro, ¿no? Pero eso es lo difícil. Creo que lo difícil es como sentarse a escuchar, a escucharte, a escuchar y escucharte, más que todo. Porque muchas de las respuestas de todas las cosas están dentro. Solo que, wow, es difícil trabajarlo. Y dejé anotado acá lo último, lo de los hijos, ¿no? Y el respeto, lo que siento que dices es como eso, el respeto. El respeto de, bueno, esto es lo que yo hago y tú puedes o no hacerlo, ¿no? Porque yo siento que a partir de eso, veámoslo, en mi caso, ¿no? Que sí venimos desde la iglesia católica, donde siento que muchas veces es como por obligación. Bueno, tienes que hacer esto por obligación, por que vivimos en esta sociedad, en esta comunidad que es de cierta manera y que no se puede ser diferente, porque lo diferente se cree que es malo, ¿no? Eso siento yo que era lo que yo sentía en ese momento, que es así. Eh, yo siento que eso, el dejar ser al otro y que también experimente y viva sus procesos, sus fases, eh, es eso, está mucho en el respeto. En el bueno, ok, yo te doy quizás las herramientas, te hablo, ¿no? Me siento contigo, te hablo, te explico, me ves haciendo esto y en algún momento quizás resuenes, ¿no? Porque a ver, si bien yo comento que yo sí siento que estuve siempre ligada con este tema, de alguna otra forma, por ti, por abuelita, por la familia en sí, por mi papá, eh, es cierto lo que dices. O sea, yo a qué edad en realidad empecé tipo a prestarle atención más a estos temas. O sea, ya yo de grande, ya después de vivir un montón de experiencias. Entonces siento que también es eso, no, como no apresurarnos y aprender también el respeto al otro y sobre todo esa información yo creo que es importante para, a mí me sirve si en algún momento llego a querer tener hijos, ¿no? O bueno, tengo un hijo, cómo respetar su proceso y no presionarlo, porque sí me ha pasado con amigos y con familiares, de que quizás uno quiere como, mira, de este lado es así, mira cómo es esto, ¿no? Como, como siempre digo, de lo de la caverna de Platón, que él decía que los cavernícolas, venía un cavernícola y salía de la caverna y le decía a los de afuera, volvía a la caverna para decirles que mira, que afuera hay un mundo real, que es lindo, que hay naturaleza. Y los cavernícolas le decían, no, tú estás loco, allá afuera no existe nada de eso, allá afuera hay monstruos, nos tenemos que quedar acá en lo seguro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cavernícola, no? Y en ese caso seríamos nosotros. ¿Se queda dentro de la caverna o sale a seguir experimentando el mundo? Y de vez en cuando, pues supongo que vuelve a la caverna para saludar a sus amigos, ¿no? Y también experimentar y aprender de ellos. Siento que es mucho así y a mí esta información de siempre todo lo que hablamos a mí me sirve, marica, y siento que por eso es importante también que otras personas escuchen esto, ¿sabes? Siento que obviamente todas las personas tienen que experimentarlo, ¿no? Para experimentarlo o estudiarlo, lo que sea, para poder literalmente resonar con eso, pero los que sientan como que en un vacío existencial, que bueno, que vean que todo es un proceso, que también incluso esa parte también de, bueno,
voy a respetar al otro, también es un proceso, diciendo que, wow, que cuesta un montón, pero es eso, dijiste algo muy importante con respecto a eso, al respeto al otro y a respetar el proceso en general, me gustó mucho. Bueno, sí, y eso de que nos volveremos a ver, pues según reencarnamos en el mismo grupo, ¿no? Familiar en distintos personajes. Entonces, si es así, pues sí, nos volveremos a ver. Este, luego el tema de que si de alguna manera uno puede volver, pues sí, siempre digo que seré mariposa o un colibrí. Como para avisar, por no decir un delfín, porque de esa manera no puedo llegar a avisarle a nadie. Entonces, nada, me toca algo a lo que pueda llegar a la ventana de cada quien. Eh, es muy loco eso de las conexiones y de que no siempre en la familia es donde consigues el apoyo o una guía o algo. O sea, en mi época, imagínate nada. Yo fui como que la primera de todo mi entorno familiar por todos lados que tuvo como que esa inquietud. Y yo hasta los 19 años pues fui cualquiera. O sea, con las mismas típicas cosas de adolescentes que no está pendiente ni le importa nada de nada, sino lo que quieres tener, lo que te quieres comprar, las cosas, las cosas esas. Este, luego pues se va evolucionando y se va entendiendo la vida de otra manera, pero cada quien tiene su proceso, sus tiempos, sus momentos y sus maneras, por eso es que no puedes obligar a nadie. Tú como que dejas la cosa ahí y si a alguien le hace clic y resuena y le sirve, pues maravilloso, y si no, pues es que no tiene, en ese momento, eh, no es su momento. Por lo menos en mi caso, o sea, yo nunca tuve ese tipo de conexión con nadie, ni en la universidad, ni tal, porque no estás en esa onda. Epa, hay un grupo que sí, o personas que desde que son pequeñas ya tienen con esa, pues están en un nivel más avanzado, elevado, como lo quieran llamar, y bueno, pues desde pequeños ya les tienen la forma y les llega la información y lo desarrollan y evolucionan, XY. En mi caso yo no tenía a nadie, entonces fueron personas externas que fui conociendo a través de amigos y amigos y amigos y me llegó la información. Lo primero que a mí me llegó a las manos fue una guía de tarot, y luego me llegó un libro de regresiones que ahí fue un antes y un después con ese libro. Este, pues ya te digo, por internet era poco el manejo, luego claro, pero yo no lo usaba de esa forma en la que ahora dependes hasta de voy a buscar la receta de y todo, o sea, no nos movemos si no es con eso, pero en aquella época pues no era mi fuerte, vamos a decirlo así. Entonces me llegaba esa información ¿sabes? Me iba como que entusiasmando cada vez más, y con ese libro de regresiones te digo que fue un antes y un después, porque haber vivenciado aquello fue como, what? O sea, ¿qué es esto, men? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo es posible esto? Entonces ahí ya me metí de cabeza en lo que me iba llegando, y esta persona que llegó a mi vida, que fue como el maestro más grande que habré podido tener nunca, me fue mostrando y esto y esto y esto, y yo había cosas con las que decía sí, no, aquí no, por aquí no, esto sí, ¿sabes? Y wow, hubo como que esa apertura y ese ver la vida de otra óptica, y bueno, y por ahí. Ahí es cuando te das cuenta de o sea, qué es lo que somos, cómo es posible, ¿no? Que haya tanta cosa y tanta información, y que tenemos tanto y hemos sido tantas cosas, que como que no lo tenemos concientizado, ¿no? Entonces, bueno, hay una magia ahí en todo eso increíble, y nadie está mal, cada quien está a su tiempo. Entonces, pues no puedes apurar a nadie, ni puedes retrasar a los otros. Entonces, así es con todo en la vida. Entonces, que en un mismo grupo familiar, pues coincidimos nosotros en creer en este tipo de cosas, pues yo lo considero una suerte, y además
una bendición de que para mí también existe la posibilidad de que compartamos tantas cosas, tú y yo en este caso, y que sintamos conexión con este u otro tema. De repente tú hay otras cosas con las que pues ahora sientes conexión y yo no, y eso es válido. Por ejemplo, o sea, cuando me preguntan cómo hago yo para comenzar a, con este tema, por dónde empiezo, y yo ahora no soy capaz de decir por aquí o por allá. Yo creo que todo está a la mano con internet, absolutamente cualquier cosa. Tú ahora te puedes meter en un grupo de lo que sea y va a haber personas allí con las que vas a hacer tu clic, ¿no? Y que te van a están en la misma onda y que vas a poder interactuar y que vas a poder comentar y que vas a poder preguntar un blog, una whatever. O sea, hay 3.000 millones de chances, de posibilidades y de cosas nuevas que yo desconozco. Y entonces ahora yo creo que cualquier persona que quiera comenzar a saber sobre algo o a estudiar sobre algo, tienes que buscarlo en internet y ya la vida es de ir a poniendo a las personas claves, ¿no? O sea, las personas que para mí, eh, a las que yo puedo considerar maestros, para otros de repente no es así. O sea, no vas a tener la misma conexión que tuve yo con fulano o mengano. O sea, maybe sí, pero no necesariamente. Porque es una cuestión de energía, es una cuestión de 1.000 millones de factores que intervienen. Me acuerdo que una de mis primeros retiros fue en un lugar hermosísimo, hermosísimo, con unas cabañas y era un profesor súper mayor, este, y él nos hizo una actividad maravillosa y la gente, muchos se levantaron porque no les gustó, porque no sentían, y yo sentí, o sea, una maravilla. Y éramos un grupo como de 30 personas y unos sintieron una cosa, otros otra, y eso es válido, eso va a pasar con todo, con el profesor de lo que sea. Unos lo entienden, otros no tal. Entonces, lo que a mí me sirve, de repente para otros no. Entonces, por eso es que cada proceso y de cada quien es tan personal y tan individual. Es difícil ahora ser guía de algo porque no, porque hay un montón de factores que intervienen. Entonces, mi mejor recomendación en ese sentido es ese, mira, empieza a ver cuál es la inquietud que tienes. Esas preguntas que te haces, escríbelas allí y algo te va a salir. Y yo siempre que quiero buscar algo, digo, que el universo me ponga en el camino lo que necesito leer, lo que necesito escuchar a las personas que tienen un mensaje para mí. Y de esa manera comienzan, de repente yo estoy buscando una cosa y me aparece otra y por ahí, y ahí se abre un camino de oportunidades. Cualquier persona que necesite como que tenga la espinita o la cosquilla de comenzar a ver que hay algo más, por ahí hay un montón de posibilidades. Lo que yo puedo recomendar para otra va a decir, no, ¿qué es esto? No. Entonces por eso es que es tan abierta la posibilidad y un abanico tan grande de 1 millón de cosas que de repente lo que para mí es para ti no, y es válido. Entonces no quiero como que, bueno, tal cosa. O sea, esto por aquí, hazlo de esta forma, ¿no? O sea, eso es una cosa que yo creo que es un proceso que cada quien debe descubrir y seguro si estás atento y abierto te van a llegar eh, los caminos sin que ni siquiera te des cuenta, tal vez. Pero en el momento en el que comienzas a tener esa, como que esa curiosidad, esas ganas de, yo creo que ahí todo lo demás viene por añadidura. Sí, sí, tal cual eso que dices. Yo siento que igual todas las recomendaciones que uno puede hacer, ¿no? Siempre obviamente van a ser, siento que desde el amor, para que la otra persona también como realice o logre su bienestar, ¿no? De todas maneras tiene eso mucho que ver y estoy de acuerdo con que cada uno lo va a tomar de diferente manera. Si bien puede ser que la información sea la misma, ¿no? De, por ejemplo, vamos a decir, de un libro o de una película, tiene mucho que ver nuestra perspectiva, nuestras vivencias, para ver cómo lo digerimos, ¿no? Y por eso el tema de, hay tantas,
Pueden existir tantas religiones como personas, porque cada persona está vive experiencias distintas, que son las que moldean nuestra realidad, ¿no? A fin de cuentas. Pero, pero eso, siento que es aprender mucho, que yo siento que sigo aprendiendo, ¿no? Obviamente, nunca se deja aprender. Pero es eso, a tener el respeto, y siento que a veces es complicado, sobre todo en el mundo diario, que los polos siempre están como a la orden del día, ¿no? Los polos, los extremos. Justamente ahorita estábamos escuchando un podcast mientras almorzábamos que decía, que hablaba de eso, ¿no? De los tipos de diferencias y los tipos de religiones, que por qué no, uno de los que estaba hablando y decía que él tenía un amigo musulmán, o una de las chicas que estaba hablando era atea y así, ¿no? Pero porque siempre siento que en general nos enfocamos las religiones y todo en las diferencias, ¿no? En eso que tú dices, bueno, lo que es diferente, porque si bien llevo a colección también lo que dices de que nuestra familia, por ejemplo tú y yo, no, aunque nos llevemos tan bien, aunque podamos hablar de todas cosas, de todas las cosas, obviamente, hay temas en los que obviamente tú no resuenas y quizás yo tampoco hay algunos que resuene contigo. Y está bien, ¿no? Siento que hay que ver o centrarse en esas cosas que son las que nos unen, las que nos hacen coincidir y a través de ahí como relacionarnos. Y en las que no coincidimos, bueno, esa es tu perspectiva, esa es tu, tu verdad, por así decirlo, porque obviamente creo que a eso, siento yo que a eso se refiere cuando dice la frase no hay una verdad absoluta, ¿no? Y también respetar eso, que para el otro es su verdad. Yo tengo una verdad y la otra persona tiene su verdad, que al fin para mí sería lo que hablamos también, que es de la perspectiva. Pero eso, ¿no? El respeto, porque yo siento que nos falta muchísimo, y digo nos faltan porque obviamente me incluyo, nos falta muchísimo como sociedad, como humanos en esto del respeto y de dejar que el otro haga lo que, pues lo que quiera, ¿no? Obviamente esto tiene una línea muy delgada, porque hasta qué punto tu libertad está, bueno, eso me lo dice el uno, que también es muy cierto, eh, como que nuestra línea, o sea, o el límite es cuando ya tú empiezas a meterte en mis líneas, por así decirlo, ¿no? Como que el irrespeto, ¿no? Siempre que tú podamos sentarnos a hablar, a conversar de todos estos temas con quien sea, siempre es el respeto, yo creo que, y sin, obviamente sin insultos, sin nada, yo creo que es lo que está, lo que tendría, no lo que tendría que ser, ¿no? Porque esa es mi perspectiva, pero sí siento que de este enfoque podemos aprender muchísimo. El sentarnos a hablar las cosas con personas que quizás sí son iguales a nosotros, pero también con las diferentes, porque esos diferentes nos dan, wow, un montón de ideas nuevas y de perspectivas que quizás nosotros no tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí también anoté algo que decían que es tipo, que Jesús decía, amar al prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas y sus pros y sus contras y el respeto. Pero bueno, está súper interesante lo que me dices. Ya ahí sí, lo último que sí me gustaría que, no lo último, por ahora, lo que me gustaría que me dijeras, o sí, eso, me gustaría volver al tema de los hijos, ¿no? Y esto que tú me dices, bueno, nosotros siempre fuimos, yo fui la primera en mi familia en hablar de estos temas, en conocer de estos temas, pero supongamos que tú como mamá nunca hubieras tocado estos temas, nunca los hubieras conocido y estabas en otra perspectiva súper diferente. Eh, ¿Qué piensas tú que harías o cómo reaccionarías? Obviamente estas son conjeturas, no podemos saber específicamente qué hubiera sido, pero si ese fuera el caso, de que tus hijos están empezando a investigar, ¿no? Y se meten en internet y están escuchando videos de, no sé, marica, Ivan Donaldson, de, de regresiones y cosas así, ¿no? Que por cierto me había olvidado decirte, esto es algo que yo no sabía, tuyo, que tu primer libro que te acercó así como a empezar a investigar y a adentrarte en todo esto, fue un libro de reencarnaciones, porque para mí también fue. Para mí fue el de Brian Weiss. Y mira qué loco,
Ese libro yo lo agarré, por así decirlo, entre comillas, en tu casa, porque no era tuyo, era de las chicas que en ese momento estaban alquilando tu departamento. Eh, y qué loco, ¿no? Qué coincidencia que, que haya sido con el mismo tema que las dos empezamos como a decir este tema del despertar, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, la de la recomendación de los hijos, ¿no? Imagínate que tu hijo agarra y viene y agarra este libro y tú lo ves leyendo este libro de Brian Weiss que dice Almas viajeras del tiempo, o sea, qué sé yo. El de Brian Weiss se llama Lazos de Amor, pero bueno, imagínate que tú leas y tú, ay, ¿de qué estás viendo? No, esto es de vidas pasadas, de regresiones y wow, y tú no sabes absolutamente nada. Eh, o sea, ¿cómo crees tú que te ayudaría a ti como mamá una recomendación? Virginia del otro multiverso, su hijo está haciendo esto, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti escuchar ahora que esa otra Virginia te dijera, ¿no? O decirle a esa otra Virginia tipo una recomendación. ¿Qué le dirías? Y una cosa súper importante que también me gustaría que me comentaras, eh, sentiste tú, cómo tú te diste cuenta, ¿no? Que el agua era tu elemento, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo tú sentiste esa conexión? Porque también es eso, también es como, bueno, ¿cómo puedes descubrirte a ti mismo conectando a través de, por ejemplo, los elementos? Si tú me comentaste que siempre te gustó la vida marina, ya has buceado, siempre has estado muy en contacto con la playa, con esta energía del mar, de los animales marinos. ¿Cómo sientes tú que eso te llamó, ¿no? Porque si bien hablábamos al inicio de los temas de que, bueno, uno, la intuición y todo esto, ¿cómo haría una persona para identificarlo? ¿O cómo sería esa Virginia que todavía se está descubriendo para saber realmente que, mira, la conexión que yo tengo es con el agua, con el mar, con el agua en cualquier presentación, por así decirlo, ¿no? Como tú me decías, los sonidos de una cascada, los sonidos de una fuente. ¿Cómo haces para identificar eso, por así decirlo, ¿no? Y ya con eso sí estamos. A ver, con el tema de mis hijos, ¿qué les diría? Pues no más, no, yo creo que no me ha faltado nada que decirles. De hecho, nosotros tenemos conversaciones de muchas cosas, sobre muchas situaciones de tal, y ellos conocen las vivencias y todo lo que a mí me ha pasado, porque de hecho hemos tenido, o yo he tenido episodios muy puntuales de, de cosas que me han pasado que pues las hemos hablado, lo hemos comentado, qué loco esto, sí, así, me pasó esto así, a tal. Eh, pero bueno, ellos no están como que en, sintiendo como que curiosidad sobre eso, ¿no? Sin embargo, lo hemos hablado y ellos, wow, qué brutal, no sé qué, esto así. Yo he tenido situaciones con mi mamá que vivenciamos algo muy heavy juntas, de ver lo mismo y no existía como tal, ¿no? De ver aquella puerta y todo aquello. Entonces, eso, por lo menos haberlo vivido juntas es como que, ah, wow, o sea, no estoy loca o no estás tal, o sea, de repente tú cuentas una situación de esas y la gente como que, no, o sea, todo eso lo hemos hablado, ha sido como que un tema normalizado en la familia, en el grupo familiar, en nosotros, entonces no es como que, ¿qué? O sea, estás loca o lo que sea. Entonces ellos no han sentido como que la curiosidad, porque de repente la gente piensa que al que le gustan este tipo de cosas o por decirlo así, le gustan este tipo de cosas, o sea, ¿no? Es que tienen la vida perfecta, es que todo es maravilloso, es que logras conseguir todo lo que quieres y estás donde... No, o sea, no existe así. Todo el mundo tiene sus dificultades. Yo digo que es muy difícil tener un grupo familiar y que todo el mundo vaya hacia el mismo sitio. Todo el mundo sienta que es por ahí que debe ir.
como en mi caso yo no soy persona de imponer nada, pues cada quien tiene la libertad de hacer a su forma y a su manera, entonces no los voy metiendo por el mismo carril, vamos todos por ahí, entonces se dificulta el lograr o conseguir algo porque lo que yo quiero no es lo que quieren los demás, entonces hacia dónde vamos, ¿no? Entonces hay este tipo de cosas como que, ajá, entonces ¿qué se supone que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Entonces yo pongo esto en stand-by para que esto otro se dé y ahí vamos, ¿no? Entonces no es que, no, porque tú tendrías que tener la vida perfecta, porque tú te lees aquello, porque tú vas y meditas y porque tú vas y siembras una mata y porque tú vas y... No, o sea, no existe así. Yo digo que la vida perfecta es algo interior. Ya lo demás depende de lo que cada quien considere que es perfecto, ¿no? ¿Cuántas cosas tienes? Cosas. ¿Cuántas cosas quieres? ¿Te hace falta de verdad? O sea, ese tipo de cosas materiales, pues, ajá, ya cuando uno las tuviste, las viviste y cuando te van pasando cosas y situaciones y dices, el dinero no pudo comprar la vida de mi hermano, entonces deja de tener sentido, ¿no? Las cosas realmente importantes, que no son cosas. Pero lleva un tiempo y una madurez eh, hacerte ese tipo de cuestionamientos y que para ti realmente, ¿qué es lo que importa? Hay gente que lo más importante es el dinero, el lujo, las comodidades, las cosas como tal, las que tienen precio, no las que tienen valor, precio, las que se compran. Y ahí ese abanico tan extenso de gustos y de realidades, entonces, bueno, está perfecto que eso sea lo que tú consideras que está bien. Pero si a mí me gusta aquí en este Tarantín frente al mar, pues esa es mi felicidad. Pero ya lo haré cuando no dependa o no tenga que pensar que mis hijos tienen que ir aquí o allá y yo apoyarlos como tal. Entonces hay un tema que a mí como persona me ha costado, es como que mi núcleo familiar directo vaya todo en el mismo, hacia el mismo norte, porque cada quien tiene sus gustos y sus formas y sus maneras, y pues yo no he querido imponer como que la mía, pues es esto y es esto, en algunas cosas y situaciones obviamente, pero en líneas generales pues nos ha tocado de tal forma o estar aquí o estar allá, y pues es lo que es, ¿no? Es lo que de alguna manera nos ha tocado, pero no es lo que realmente quisiéramos hacer. Entonces, ¿qué hacemos primero? O sea, lo que quieres tú o yo o el otro. Entonces, siempre hay alguien que tiene que ajustarse o adaptarse, o entonces se va haciendo difícil que lo que cada quien a nivel personal quiera. Entonces el tema de los hijos a mí me parece que es muy, muy, muy delicado. La gente que tiene hijos por tenerlos, no, no, no. O sea, de verdad no. Porque hay mujeres que yo veo que tienen hijos y están ahí y ellas por allá y, o sea, no critico a nadie, no juzgo a nadie, no tal, pero de verdad que, no sé, no sé, de verdad que es un compromiso muy grande. Yo estoy feliz con mis dos hijos, de verdad, pero es difícil y hay que reconocerlo, ¿no? Esa parte de lo difícil de que es criar y tener hijos y que todo esté perfectamente alineado y que no, o sea, de eso poco se habla, porque hay que como que mantener la imagen perfecta de la maternidad y los hijos perfectos y la cosa no, o sea, es un grado de dificultad elevadísimo. Y no con esto digo que yo no los tendría o me arrepiento, tal, porque siempre está, ay, esta mira que dice eso y entonces no hubiese querido tenerlos o lo que sea. O sea, pasemos esa página, ya. Yo hablo de lo difícil que es. Y fíjate que yo le digo a todos ustedes, no tengan hijos. ¿Para qué los quieren traer a este planeta que ya ha sido y está tan lastimado y que hemos sido y hay tanta maldad, y hay tanto revuelo, y hay tanta cosa, o sea, ¿para qué los traes? De verdad, o sea, ¿para qué quieres tener un hijo? ¿Qué planeta le puedes ofrecer? ¿Qué vida? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que
te gustaría. Ah, no, tú tienes el hijo ya y lo dejas ahí tirado y que haga lo que le dé la gana y que él resuelva después. Yo contenerlo tengo, pero ¿para qué? O sea, para llenarte tú un vacío, para tú amarrar al tipo para que no se vaya con la otra. Ah, no, yo voy a tener el varón porque ya tengo tres hembras y él quiere un varón y se lo va a ir a tenerlo con la vecina. O sea, ¿para qué quieres tener un hijo? Esa pregunta es importante y uno no se la hace. Uno no se la hace. Porque quiero. Ajá, pero en esta situación planeta, en esta situación mundo, en esta situación humanidad, o sea, ¿para qué? Yo le digo a los míos, de verdad, piénsenlo bien, con la razón, no con el corazón, con la razón. ¿Para qué quieren tener un hijo? Porque es difícil, o sea, es muy difícil. Es los dos opuestos. Para mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida y es lo más difícil también, ser mamá. Y ser la mamá que yo siempre pensé ser, esa que era todo perfecto, todo bonito, todo impecable, todo en orden, esto, no, 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 eso, esa mamá que uno piensa que va a ser. No, no es así, no es así. Por eso cuando yo veo de repente muchas mamás que se graban con crisis emocionales, con dolores de cuerpo, de alma, de todo, porque por lo difícil que es ante las situaciones de los hijos, ante la impotencia que te da no poder llenarlos de todo lo que ellos quieren tener, eh, de cosas, luego que veas que emocionalmente no puedes hacer nada por lo que estás viendo que están haciendo mal, más que hablar y decir y decir y si necesitas corregir es a través, sea, tenga que ser a través de un castigo o de un... Entonces hay una cantidad de cosas que son difíciles. Antes los papás criaban a través del miedo, era un respeto absoluto por esa figura de papá, sobre todo el papá que era, ay, cuidado, ¿sabes? No sé, no te atrevías ni a hablar por el terror que de repente tenías. Luego, esta generación mía de papás, de mi generación, fuimos más amigos, nos hicimos más amigos de los hijos y hubo una ruptura de esas barreras que, que, que no, que a mí me parecían que no podían ser. Y luego ahora esta generación confunde eso, ya dejas de ser la figura del respeto, de la autoridad, del tal, del tal. Y hay esa línea tan delgada entre que no te confundas, sigo siendo tu papá o tu mamá, aunque seamos muy panas, aunque hablemos de muchas cosas, aunque me consideres tu amiga o tu amigo, o sea, ya va, ¿sabes? Es tan delgada la línea esa de que si ponen un pie más allá ya es el irrespeto, ya es no me importa nada, ¿sabes? O sea, es delicado, de verdad, conseguir ese equilibrio. No digo que imposible, y unos días van compensando a los otros y uno se va como que bueno, porque nadie nace aprendido cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser... Es de verdad, a mí me parece el trabajo más difícil, porque quisiera ser esa figura o esa persona que perfecta con que tus hijos necesiten todo el tiempo y no siempre es así, o difícilmente se logra. Entonces, que yo les diga o que yo influya en algo o que yo vea que ellos están tratando de entender o de ver o de averiguar sobre un camino, sobre un tal, me sentaría solo a lo que ya he hecho, por supuesto, que no sería nada nuevo, a todas mis experiencias y desde mis zapatos poder darles mi testimonio de lo que yo he vivido, de lo que ha pasado, de lo que he entendido y acompañarlos en el suyo, porque no va a ser igual al mío jamás, jamás. Será mayor, menor, mejor, peor, pero lo que sí voy a estar dispuesta siempre es acompañarlos, siempre que ellos quieran que yo esté. Del resto es seguir este, acompañándolos de esa forma tan peculiar y particular que desde mi forma de protegerlos y de acompañarlos siempre. Eh, y no hay de otra.
me parece que no hay de otra. Pero si hay algo más que deba decirles, pues asumo que siempre pido que me pongan las palabras que ellos necesitan escuchar y la información que ellos necesitan recibir. Yo creo que hemos hablado mucho sobre muchas cosas y ellos ya tienen una base sólida sobre un montón de situaciones. Que si bien cuando uno vive, no estás pensando mi mamá me dijo, o uno vive. Y luego que te toca el momento en que la vida te sienta, o te arrodilla, o te tumba, entonces ahí como que en algún momento dices, sí, me habían dicho tal cosa, o me dijeron tal cosa, pero uno tiene que vivirlo. Ojalá yo le pudiera ahorrar malas situaciones a mis hijos, emocionales y físicas y de todo tipo. Pero que yo les pudiera decir, no te metas por ahí que te va a doler, no vayas, no lo hagas, pero no, es que lo tienen que hacer. Porque ese dicho de nadie aprende cabeza ajena y todo ese poco de cosas que dicen tienen sentido y razón. Uno dice y dice y dice, al final van a hacerlo igual. Yo siempre les digo, yo no voy a estar ahí al lado para quitarles el porro del camino o aquello o esto o lo que yo considero que si no es manejado con la responsabilidad que merece tener cada cosa, este, yo no voy a estar ahí. Ustedes son los que van a decidir hacerlo o no, independientemente de lo que a mí me parezca, porque yo tuve esas edades, ya yo pasé por ahí. Y uno no se acuerda de su mamá cuando está en el momento. De abrir las piernas o de fumarte o meterte lo que sea, o de tomarte la botella, o de lanzarte en el Benji, o lo que sea que quieras hacer. No estás pensando en lo que te dijo tu mamá. O sea, estás viviendo. Y no te vas a parar ante nada de lo que te hayan dicho, porque esa es tu vivencia, ese es tu momento. Y ahí, según lo que decidas y como lo decidas hacer, vendrán las consecuencias y así se vive y así se crece. Entonces yo no puedo ahorrarle a mis hijos, ni a ustedes, ni a nadie, los trancazos, porque es que de eso se trata. Y a lo mejor nos damos el mismo trancazo, nos tomamos la misma botella, nos fumamos el mismo porro, nos metemos la misma tal y no vamos a vivir lo mismo, no lo vamos a sentir igual, ni vamos a entenderlo de la misma manera. Entonces aquí, señores, cada quien tiene que ir viviendo a lo suyo, con lo que le toca vivir, aprender, caerse, levantarse, seguir, continuar, y así vamos. No hay de otra, o por lo menos yo no la conozco. Respetando las formas y los tiempos de los demás. Yo no conozco otra manera que no sea viviéndolo y yo voy a estar ahí siempre. Si hay que recoger los vidrios, si hay que abrazarse a llorar, si hay que tal, siempre voy a estar ahí para eso. Sobre los libros, ese libro de regresiones probablemente haya sido mío, porque ahí estaban mis cosas. Dudo que ella estuviera en un libro de regresiones, ¿no? Pero bueno, imagínate, tú que sabes que yo no soy de leer libros y no. Em, a mí todo ese material que me llegó obviamente era impreso porque, ya te digo, poco se manejaba de otra forma en aquel momento. Pero sí, a mí ese libro de regresiones, que pues el primero era como una escalera, era blanco con azul, una escalera, no recuerdo el autor, no sé si es ese mismo del que me hablas tú. Leí, tuve un par de ellos más y luego tuve la novena revelación. Ahí yo entendí un montón de cosas que me estaban pasando. Yo tuve todo este revuelo de cosas que yo tuve, fue a raíz de una ruptura amorosa y ahí yo fue un quiebre total y absoluto de todo lo que yo había sido hasta aquel momento. Y yo tuve como que armarme, reconstruirme desde allá, desde cero. Yo tuve que reconocer mis fallas, por qué me pasó esto, porque sufrí muchísimo, de verdad me dolió muchísimo. Y yo tuve que entender y procesar por qué a mí me había pasado eso, en qué había fallado, por qué esa persona me había dejado.
Entonces, bueno, a partir de ese momento, pues fue como un, un crecer por dentro, un, un renacer, una nueva versión. Porque yo entendí que yo había lastimado y había provocado muchas situaciones que no estaban bien y que no tenían nada que ver con la relación como tal, eran con situaciones mías, con inseguridades, con un montón de cosas que yo tenía que no reconocía, que no veía, que no entendía por qué yo reaccionaba de esa manera. Entonces ahí fui entendiendo y trabajando un montón de cosas sobre mí y entendí que yo no podía esperar que los demás se hicieran cargo, que yo tenía que ocuparme de mí para luego poder compartirme con alguien más. Porque tú no puedes esperar a que ser feliz si te traen flores, ser feliz si te llevan a bailar, ser feliz si te traen el helado, pero ¿por qué no te lo das tú? Y si pasa que la persona te lo trae o tu pareja o quien sea, te lo da, perfecto, pero si no vives amargado y obstinado porque no te lo está dando otro, pero ¿por qué te lo tienen que dar, te lo tienen que dar los demás? O los demás tienen que hacerse responsables de hacerte sentir bien. Eso es responsabilidad de cada quien. No podemos endosarle esas cosas a los demás. Uno tiene que ser responsable de uno mismo. Y esto me hizo sentir mal, bueno, pero entonces ¿cómo lo acomodo? Ya va, ¿cómo me acomodo yo este malestar y este mal sentir y este mala vibra, esta mala onda que tengo? Bueno, pues busca de qué manera. Busca de qué manera, qué es lo que te sirve. Tú me preguntas que cómo yo entendí que era el agua. Yo, eso sí que no te lo tengo. Yo creo que toda mi vida yo sentí eso por el mar, sobre todo. Toda mi vida. Yo no recuerdo haber dicho, bueno, a partir de este momento, tal, yo desde muy chiquita estuve en contacto con zonas de playa, ¿no? De mar. Entonces, no es que mis papás me llevaban mucho al mar, es que teníamos un apartamento frente al mar y para mí, yo tengo un recuerdo de muy pequeña, no te puedo decir de qué edad, estar asomada en una ventanita y ver el mar y, o sea, para mí aquello era como, bueno, como lo más grande, pues, o sea, muy chiquita, porque eran unas ventanas muy pequeñas que había muy abajo, abajo, pues, era todo un ventanal, toda una pared con ventanas, y eran, yo chiquita, estar asomada y ver el mar, y para mí aquello, ese sonido, lo recuerdo, y yo era muy pequeña. Entonces, te puedo decir que eso yo lo sentí de toda mi vida, de toda mi vida. Eh, Luego, pues, cuando ya grande, ya más grande, pues, o sea, cuando ya tuve mi carro y tal, pues ya fui todo el tiempo a la playa y el buceo y el mar y todo lo que tuviera que ver, con todo lo que tenga que ver del mar, sus animales, todo, o sea, de verdad que siempre ha sido de toda mi vida. Y pues describir eso que yo sentí en cada inmersión, en cada momento en el que tú pude bucear, pues es lo más increíble de toda mi vida, de, de la sensación, ¿no? De esa... de verdad, o sea, de hecho yo quería estudiar biología marina, pues por cuestiones de mis papás, pues no se dio. Eh, Y no te puedo decir que hoy yo estaría en tal lado o en tal otro. A lo mejor estaría montada en una lancha pescando calamares. No sé qué estaría haciendo si yo hubiese sido bióloga marina, pero eso era lo que yo quería hacer. Eh, pues que no se dio, no me tocaba y ya, o sea, pero esa era mi inclinación todo el tiempo y me gusta todo lo que tiene que ver con aquello. Pero decirte que, bueno, supe que era tal, ese era mi elemento, no sé, creo que lo traje desde toda mi vida y no tuve que buscarlo, sino que ya eso me vino solo por no sé, por añadidura, no sé. Eso, el color azul, todo lo que tenga que ver con caracoles, con conchas, desde siempre creo yo que fue así.
Wow, es una información súper poderosa. Igual, estoy clara que nosotros tenemos estas charlas siempre, todo el tiempo, y sabes lo que yo opino, pero voy a rescatar eso, a subrayar eso que dijiste del para qué. Y no solo referente a la situación de tener un hijo, ¿no? Yo siento que el para qué puede servir para, literalmente para muchas cosas. ¿Para qué me está sucediendo esta situación? Obviamente en ese caso, ¿para qué quisiera yo tener un hijo? Como ir un poco más allá. Y siento que sí hay que analizarlo de ambos lados. Por lo menos yo resuelvo con eso. De, ok, pensemos racionalmente, quizás, bueno, ok, ¿dónde estamos viviendo? ¿Podemos actualmente, como monetariamente, tener un hijo? ¿En qué situación de nuestras vidas estamos? Obviamente esto va a depender mucho de la persona y obviamente de lo que le toque vivir. Hay mujeres que les toca ser mamá por diferentes situaciones, quizás cosas inesperadas, y son excelentes mamás, ¿no? No creo que podamos generalizar, pero, pero sí siento que es eso, que para mí es un tema de súper análisis. Sabes que anteriormente estaba súper cerrada con el tema de los hijos, pues ahora estoy un poco más abierta y he estado eso, estudiando muchas cosas acerca de, como te comentaba antes, ¿no? Cuando los hijos son pequeños, referente también a los chakras. Y, y también es eso, yo siento que nunca uno va a estar preparado para ser papá, es una experiencia que realmente hay que vivirla y ver cómo en el ensayo y error, pero yo siento que para mí sería como, wow, entender muchas cosas. Y antes de eso creo que también estaría bueno analizar nuestra infancia y analizar todas esas sombras y esas cosas que vivimos con nuestros papás, que quizás ellos sin querer nos impregnaron y que nosotros podríamos ir arrastrando si es que tenemos hijos, ¿no? O si tenemos hijos, qué cosas les vamos a inculcar y qué vamos a arrastrar que quizás no son nuestras en general, ¿no? Tanto en creencias, en experiencias, en todo. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Pero, pero me encanta lo que piensas y bueno, sí, es muy difícil. Y sí siento que hay veces que es eso, que se está como muy romantizado el hecho de ser mamá. Igual sé que no son las que consumo actualmente, pero sé que hay como muchas mamás que crean contenido más desde este lado, ¿no? También para concientizar ese aspecto que también es la realidad, pues no vamos a decir bueno o malo, pero que es también una realidad que mucha gente experimenta. Pero bueno, y con lo que me dices del mar, pues me llegó, me llegó, y creo que sentí ese amor que tú sientes por, por eso, ¿no? Por literalmente el mar. Y es muy bonito. Nada, para saber si querías comentar alguna otra cosa, igual esta charla para mí, yo quería que tú fueras la primera, la primera de esta nueva temporada, obviamente porque para mí, ya yo te lo he dicho, pero todavía no, ahora te lo voy a decir en público también, siempre ha sido una gran maestra para mí y yo siento que tienes una información muy poderosa que nada, que hay gente que yo siento que si la escucha la hace reflexionar un poco y también pensar sobre sí mismo. Así que gracias por animarte a compartir, que nada, que te quiero muchísimo y, y que otra cosa, o lo último que quisieras decirnos por ahora, no sabemos si más adelante hacemos un especial de El Mundo Marino. Bueno, pues mira, entre todo lo que hemos conversado en tanto tiempo y, y lo que hemos hablado ahora, una de las cosas de mayor impacto en mi vida fue darme cuenta del poder de la atracción. Este, claro, todo eso fue de manera progresiva, ¿no? Yo cuando te comento que comencé a leer la novena revelación y esas cosas que entendí sobre los dramas de control, sobre el aura, comencé y entendí lo del tema de las energías, que pude ver el aura, que pude saber de qué iba, de los colores, de las vibraciones. Ya todo eso comenzó a tener un sentido en cómo yo sentía tantas cosas.
como me sentía con relación a mucha gente, ¿no? Entonces, pues a mí, había gente que yo, a veces cuando tú llegas y ves a alguien y dices, guau, pero que no te gusta, pero qué tal. Y yo comenzaba a ver el color del aura y no sé qué, y tú dices, wow, ¿cómo esto que es tan simple y que está ahí, uno no es capaz de manejarlo, de entenderlo, de verlo, ¿no? Por eso es que yo digo, tan, tan fácil pero tan difícil, porque del mismo modo es el tema de lo de la atracción. Yo tengo momentos específicos en los que yo supe cómo activé ese poder de la atracción, cómo lo viví con todos los sentidos. Este, una cosa tan simple y tan complicada a la vez, estando en una playa, decirle a esta persona que fue mi gran maestro y mi compañero de ese proceso, estar sentados en la arena y decir, quiero coco, o sea, de noche, en Morrocoy, y decir, oye, quiero comer coco, y él me dice, pídelo. Y yo le digo, ¿dónde lo voy a pedir? O sea, ¿quién va a venir aquí a venderme un coco? Pídeselo al universo. Y yo en ese momento cerré los ojos y me imaginé tomándome el agua del coco, comiéndome el coco, el sabor, la textura, el olor, tal. Y yo no había terminado de abrir los ojos y me había caído un coco al lado. A mi izquierda cayó un coco de una palmera debajo, en la que yo estaba apoyada. Y me cayó un coco de una palmera altísima. Y yo abro los ojos, veo el coco, lo veo a él y yo digo, ya va. O sea, qué probabilidad. Y él subía los hombros así y se reía. Y me dice, desde que llegamos, era la segunda noche, desde que llegamos, ¿cuántos cocos han caído? Y yo veo alrededor y no había ni un solo coco, solo ese que había caído. Y yo digo, riéndome, bueno, pero un solo coco no alcanza. Y me dice, pues pide otro. Y vuelvo a hacer lo mismo y me cae un coco del lado derecho. O sea, ya va. ¿Me explico? Yo sé cómo lo hice, cómo lo pedí, cómo yo metí todos los sentidos. Cuando agarré el coco, mientras lo estaba pidiendo, visualizando cómo agarré el coco, la arena que tenía pegada, cuando tomaba el agua, cuando me lo masticaba, o sea, involucré todos los sentidos. Y no me cayó uno, me cayeron dos cocos. Estuvimos 6 días, no volvió a caer un coco en ningún otro día más, ni antes, ni en el día, ni en la noche, ni en la madrugada. No volvió a haber un coco en todo el área de la playa donde estuvimos. O sea, y yo ahí dije, o sea, ya, lo hice yo. Lo mismo me pasó con un carro que mi papá me regaló. Después de haberme dicho 100 veces que no, este no, este no, este no, este no, yo vi ese carro, pasé por el concesionario y fue el carro más hermoso que yo vi en mi vida. Y yo cerré los ojos y me visualicé en ese carro con el quemacoco abierto, con música a todo volumen, yendo hacia la playa, que me pegaba la brisa en el cabello, que manejaba el carro, esa sensación de felicidad de estar ahí y tal y cual. Y el carro lo tuve, tiempo un par de semanas después. Que llegué y le dije, y aquí está, y no me preguntó ni siquiera cuánto ni nada, o sea, el carro ahí lo tuve. Con todas las parejas, los chicos que a mí me gustaban, todos fueron mis parejas, mis novios. Ninguno, yo no te puedo decir tuve un amor imposible porque no me hizo caso. No, a mí me gustaba alguien y fuimos pareja. O sea, no hubo un solo caso en el que, no, es que este no me hace caso, yo no le gusto, ¿no? Sí, o sea, los viajes que hice, quiero ir a tal lado y tal, y lo hice y fui. Y una de las cosas más también que para mí fue un wow fue haber conocido a Soda Stereo y estar con Gustavo Cerati, con Z y con Charlie en el lobby de un hotel, en una habitación, cantando, tocando guitarra Z con Gustavo Cerati, o sea, Z estar en mi casa, sentado en mi sofá, en la casa de la montaña, comiendo con todos en una mesa, o sea, ¿cuántas personas pueden decir lo mismo? Y yo toda mi vida fui demasiado fanática de ellos y eso los jalé yo.
de la forma en la que fue. O sea, entonces yo te puedo decir que sí funciona. ¿Y cómo no me ha funcionado con tantas otras cosas? No lo sé, ¿qué influye? ¿Qué hace que sea posible? Yo creo que cuando te llenas de dudas o comienzas a vivir una realidad, todo esto yo lo estoy diciendo, y fue hace un montón de tiempo cuando yo no sabía no entendía de dónde, no sabía de dónde salía el dinero para. A mí no me importaba eso. Eso estaba, ese no era el problema. Esa no era la limitación. Cuando me toca ahora, que conozco mis bolsillos y mi cuenta bancaria, ahí ya sabes. O sea, ahí es cuando le metes la duda y dices, ¿dónde va a salir si tienes en el banco 2 pesos? Entonces ahí es cuando comienzas a echarte tierra encima y ¿por qué? O sea, porque comienzas a verlo con ojos de realidad. Ahora pisas el piso, no estás como en aquel momento que yo, guau, no me importa nada, o sea, eso tiene que llegarme porque sí, porque me lo merezco, porque... Entonces, ese montón de cosas y de dudas que uno le monta a todo, sobre todo por el dinero, hace que todo se frene. Entonces, es una de las tantas, ¿no? Por eso digo lo fácil y tan difícil. Esa fue una de las cosas y de verdad que fue como muy bonito, todo se fue dando como bajo un equilibrio y me llegaban las cosas como que en el momento perfecto. Yo pedía señales, si esto es bueno para mí que siga y si no, que se vaya de mi camino. Y de verdad que había cosas que se iban moviendo y que, wow, o sea, porque sí o porque esto no, entonces es así. Es como esa magia, ¿no? De que yo siempre digo de que si hay algo que me protege y que me evita un montón de situaciones y que cuando me pasa algo, finalmente salimos bien dentro de todo lo malo que puede llegar a ser. Este, yo digo que yo, por lo menos en la parte de Dios, está dentro de mí. Yo no puedo en una iglesia buscar hablar con Dios allí, porque para mí eso es una energía y está conmigo, de verdad que está dentro de mí. Yo no miro para el cielo o tal, yo cierro los ojos y internamente como que veo hacia adentro, hacia el fondo hacia el centro de mi pecho, que yo digo que ahí es donde tengo el alma, y ahí está. Entonces yo no te puedo hablar de que voy a la iglesia cuando antes comenté que a mí me gustaba ir a una iglesia, no a la misa, sino a la iglesia como templo, como lugar, por la energía, que ahí hay una energía, ahí va la gente a orar con esa energía de amor, de, también hay energías de dolor, de desesperación, de tal, pero finalmente esa oración hace magia, ¿no? En el lugar se siente una energía increíble. A eso es a lo que yo voy, no a buscar a Dios ahí. Dios está conmigo y en mí. Eso fue lo que yo, después de tantas cosas y después de tanto revolver, fue lo que yo interioricé. O sea, está conmigo y en mí, no tengo que buscarlo en ningún otro lado. Y cuando hablo con él ahí, él y yo ahí, o sea, directo, ¿no? Yo aprendí a escuchar mucho esa voz de la que también que también comentamos, perdón, y hacerle caso, esa intuición, esa voz interior, si es Dios, si es lo que sea que lo hace posible. Aprendí a entender el valor de la energía de un árbol, de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza, de la magia tan gigante que existe en esa parte del mar, del agua, de los peces, de todo eso que para mí era tan reconfortante, pues. Entonces, bueno, todo eso formó parte de ese crecimiento y de ese aprendizaje que yo tuve que hacer conmigo misma, de esa aceptación de, de mis defectos, valorar mis virtudes, de, de esa parte, de ese despertar, que no me importó si para ojos de muchos yo era esto o era aquello o cómo se llamaba,
yo no le tenía que poner etiqueta, no me importaba, sino que lo que me iba sirviendo, pues eso era lo que yo, con lo que yo de corazón, este, iba eh, trayendo a mi vida. Y que entendí el poder de estar para cualquiera, en cualquier situación en la que yo pudiera marcar alguna diferencia o hacerle un poquito más agradable el día, el momento, el rato a alguien, yo iba a tratar de hacerlo. Esa satisfacción de ver en esas miradas, en esos ojos, de cuando tú das algo de verdad de corazón, sí, no estoy hablando de valor monetario, estoy hablando de un gesto, de una, por pequeño que parezca, de cualquier consideración con alguien, de cualquier acto que yo pueda hacer que haga que el espacio en el que estoy se convierta en algo mejor, lo valoren o no, yo no lo hago por los demás, lo hago por mí. Y no por mi ego, por yo, wow, que soy más que el otro, que no, o sea, yo no voy a estar dando algo, tomándome la foto para subirla, no, o sea, yo lo hago y no me ve nadie, y eso es para mí, eso es un trabajo para mí, yo no estoy haciendo nada de lo que hago ni diciendo nada de lo que digo para los demás, eso es por mí y para mí, porque creo que todo lo que haces bien vuelve a ti 1000 veces multiplicado de cualquier manera y no de la misma persona. Yo no hago algo por alguien esperando que esa persona me lo retribuya. Yo sé que eso regresa a mí por otro lado. Lo mismo si haces mal, si haces el mal. Entonces, todo el mundo debe tener claro la, las consecuencias de los actos, de las posturas, de las actitudes. Y pues ver, al saber de que todo lo que haces se regresa, pues ya verás tú si sientes temor o si sientes tranquilidad. Yo me acuesto cada noche en mi cama con la tranquilidad de saber que trato de ser mejor persona cada día, de que siempre que tenga la oportunidad de tenderle la mano del mundo a alguien lo voy a hacer y que intento cada día luchar con todos los demonios porque existen, esas malas vibras, esas malas energías y tal, y que yo trato de montarle algo bonito. Y aunque yo no entienda por qué ni para qué, pues le doy la vuelta y lo pongo a mi favor, o por lo menos le doy un poquito de color para que no sea tan difícil para mí. Y pues nada, seguir adelante y no puedo, tal vez no soy un gran ejemplo de vida, pero yo siempre digo que algo de lo que yo digo puede que le haga clic a cualquiera y yo no estoy hablando de nada de que no se sepa o nada que nadie no haya escuchado antes, pero siempre pasa de que hay algo que de la persona que menos te esperas o del momento que menos creías que tiene un mensaje para ti. Entonces, pues nada, eh, que hay que ponerle color. Eso es todo lo que yo, al final de tanto y de tanta vuelta, eh, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos, y si hay algo que nos está descalabrando y nos mueve el piso, escuchar música, bailar, comernos algo rico, tener contacto con la naturaleza, así sea asomarte a una ventana que te pegue un rayo de sol, eh, dormir, eh, beber agua y concientizar cada cosa, por pequeña que sea, agradecer lo que se tiene. Cuando tú volteas y ves hacia atrás, dices, wow, no es conformismo, pero es como que agradezcan donde están y lo que tienen. Si siempre estás mirando hacia arriba y hacia adelante, eso es un buen motor, un buen incentivo para seguir y alcanzar y llegar, pero puedes jugarte eh, al contrario, puede ser lo contrario, puedes usarlo
para irte hacia abajo. Entonces hay que estar muy pendientes, no responsabilizar a los demás, ni esperar que los demás se hagan cargo. Y si esperas eso, por lo menos dilo, no que los demás adivinen qué es lo que necesitas. Entonces, bueno, entre lo fácil y lo difícil que se hace, se nos va la vida. Y es eso, la vida es eso, cada instante, cada momento. Y pues hay que ponerle un poquito de magia al entorno en el que estás, te guste o no, al lugar en el que es tu espacio, tu cuarto, tu, tu, tu lugar especial, llenarlo con algo de lo que te haga sentir, esto soy yo, esto es lo que me gusta, y encontrar allí, dentro de tanto revuelo, sobre todo lo que estamos viviendo ahora, esa calma en nosotros mismos y continuar, seguir adelante. Es lo que toca, es lo que es destino o no, es lo que nosotros creamos cada día o no, es lo que nos toca vivir o no. Pues nada, hay un dicho que cierro con esto porque es como que para mí fue súper habérmelo tropezado, que dice que cuando te toca ni que te quites y cuando no te toca ni que te pongas. Entonces, bailemos al son que la vida nos va llevando al que nosotros nos vamos provocando o vamos creando. De todos modos es un viaje y no sabemos cuánto dura y nada. De corazón espero que todos lo lleven lo mejor que puedan. Tanto tratar de hacerlo y mira, viene a ser así de la forma tan informal y sin saberlo de mi parte, o sea, sin pensarlo, sin programarlo, sin una estructura, sin una secuencia, sin unas preguntas, respuestas como tal. Bueno, pues nada, dicen que sí, que a veces hay que fluir y ya. Y bueno, siempre buscábamos como que el momento perfecto y pues o no coincidíamos, o era la señal, y bueno, y pasa de esta forma. Bueno, nada, que el mensaje siempre va a ser el mismo, ¿no? Y la idea de, de este feedback, de, de, de información, siempre es como que lo mismo dando vueltas, pero dependiendo hasta del ánimo en el que uno esté, te impacta de una manera o de otra, ¿no? Entonces, cuando uno tiene rabia, es difícil que cualquier cosa de este tema te sirva. A mí me pasó cuando se murió mi hermano, hace 22 años, todo esto yo lo tiré al saco, a la basura. Y esta persona a la que yo nombro como mi gran maestro, que me llamó por teléfono, le dije, nada de lo que me digas me va a servir, no entiendo nada. No entiendo por qué esta forma, no entiendo por qué en ese accidente, no entiendo que no pude ni darle un riñón, ni darle sangre, ni despedirme, ni nada, me lo arrancaron de esta forma, no se lo merecía. En fin, entonces parte de mí, ahí hubo como un quiebre, hubo un break en mi vida. Eh, Me fui al fondo, pero mal, este, no me servía nada. Ese Dios que yo digo que yo tenía, que tengo ahí, pues lo enterré, lo sepulté, me puse en guerra con todo. Y bueno, luego con el tiempo no es que te deja de doler, sino que te vas como que es vivir ese duelo que no tiene ni tiempo ni espacio. Yo todavía hoy lo lloro como que si fue ayer y pasaron 22 años. Pero te vas haciendo como que no sé, yo lo vivo, él siempre está conmigo de la forma en la que yo lo mantengo y lo quiero mantener vivo en mí y conmigo. Entonces, viene esa parte, el duelo tiene muchas etapas y no tienen tiempo, ¿no? Sino que tú, a través de ese espacio en el que ya no están físicamente, pues te vas haciendo como que como mejor puedes
una coraza o vas aprendiendo a vivir con ese dolor, porque esa fue a la conclusión a la que yo llegué, que uno aprende a vivir con ese dolor. No es que te deja de doler, pues en mi caso, yo estoy hablando por mí, ¿no? Esa fue la conclusión a la que yo llegué. Me duele igual que el día uno, pero logré conseguirlo de otra forma. Entonces, pues nada, hay conexiones que no se pierden nunca. Yo con él, ya lo mencioné en una oportunidad, hasta presentí su accidente y casi hasta me muero yo de algo que me pasó mientras a él le ocurría aquello. Y desde ese momento, pues, se ha mantenido presente y yo me he encargado de que esté conmigo siempre, ¿no? Dicen que no se muere quien se va, muere quien se olvida y cada quien mantendrá a los suyos en sus recuerdos y van a estar siempre de alguna manera. Pero es difícil entender un montón de situaciones y de cosas que pasan y que no son justas a nuestros ojos y bueno, a veces no es fácil dar respuestas ni consigues darlas porque muchas veces no entendemos y bueno, no somos quienes para cuestionar nada. Entonces tenía que ser así, todo tiene una forma y una manera de ser, por algo suceden las cosas y pues nada, hay que seguir y no queda de otra, por los que están manteniendo eh, presentes siempre a los que ya no. Bueno, Vir, gracias, de verdad, gracias por coparte a hacer esto, a animarte a dejarme que comparta esta información. Sé que quizás eso, ¿no? Como lo dices, lo fluido capaz es lo mejor. Así son nuestras conversaciones en realidad, siempre, la mayoría del tiempo. Así que me gusta poder compartirlas con la gente y ver qué onda, si la gente resuena, si no. Y acuérdense siempre de discernir, de toda la información que les llegue, pues analizarla y ver si resuena con ustedes realmente. En los próximos episodios estaré compartiendo la sabiduría de más personas y a ver, nada, si nos ayudan sus informaciones, sus experiencias, obviamente, como dice Viri y sí, lo confirmo, muchas de esas cosas nosotros tenemos que vivirlas por nosotros mismos, ¿no? Pero creo que ya teniendo un poco de conocimiento y un poco de perspectiva de otras personas, pues también nos puede ayudar a nuestro camino. Así que hasta acá el podcast, el primer episodio de la segunda temporada. Gracias por ver el video. Y bueno, si resonaste con algo, suscríbete y dale like. Nos veremos en otro Coffee Cat. Adiós.